Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar y una vez más en alianza con Los Herederos Radio. Estamos acá nuevamente desde esta bella estación de radio en la estación del tren, como ya les hemos contado. Y este es nuestro tercer episodio en este espacio y hoy me acompaña una persona que también es muy icónica acá en Queens y especialmente en esta área de Jackson Heights. Ella es Claudia Corsino. Claudia, ¿cómo estás? Hola, bonita, contenta. Contenta, bueno, además, voy a empezar un poco la historia de Claudia y yo, cómo nos conocimos. Claudia oye Reinterpretar. Sí. Y hablamos mucho por Instagram, luego nos hemos intentado encontrar en 2 ocasiones. Hemos intentado hacer esta entrevista muchas veces, pero bueno, hoy es el día. Sí, por fin. Hoy es el día, por fin, hoy es viernes. Y nada, estamos acá, pese a que hace un día muy lluvioso, estamos acá para contarles a ustedes quién es Claudia y su trabajo. Voy a empezar con la introducción. Claudia es una mujer inmigrante que vive en Queens, en Nueva York, y desde hace años Claudia es activista por el uso de la bicicleta. Su relación con la bicicleta empezó gracias a que tenía que desplazarse a su trabajo, y bueno, Claudia ya nos va a contar. Y pues nada, primero que todo, y la pregunta que siempre les hacemos a nuestros entrevistados acá es, cuéntame quién eres tú y cómo llegaste a Nueva York. Bueno, Claudia Corsino llegó a Nueva York en el año 2000. Sí, o sea, estamos hablando de hace 25 años. Sí, llegué con una maleta cargada de sueños. Me había acabado de graduar de psicología hacía poco, tenía ya un niño. Ajá. Me había convertido en madre soltera. Sí. Desafortunadamente el papá de mi hijo lo secuestraron en Colombia y no volví a saber nada de él. Entonces eso me empujó a buscar otro camino y a viajar. Sí. Con ayuda de familia, y aquí me instalé. Claro, ¿y llegaste acá a Queens? Sí. Acá en Jackson Heights. Sí. Claro. Claudia es también acá de Jackson Heights Forever, también como muchos. Bueno, hablemos un poco como de cuando hablamos, me acuerdo cuando nos conocimos y tuvimos nuestra primera como conversación, ¿cómo fue como esa transición de hacer los trabajos que hacías y cuál fue como ese primer encuentro con la bicicleta, que es como tu tema ahora? Bueno, cuando empecé a trabajar. Si escuchan al niño de fondo, es porque acá la gente entra y saluda, porque esto es una estación de radio abierta para todo el mundo, así que es una conversación con la comunidad, así que si escuchan, lo que escuchen es parte del paisaje sonoro. En ese tiempo yo había empezado a trabajar en una organización sin ánimo de lucro para niños que han sido abusados sexualmente y físicamente en Queens, y yo trabajaba en la parte administrativa. Uh-huh. Y yo trabajaba en la jornada de la tarde. Yo empezaba mi trabajo a las 2 de la tarde y terminaba a veces a las 12 de la noche. No había de pronto una opción de viajar en tren porque después de las 10 de la noche el servicio de tren era interrumpido. No había, pues... Sí, o se demoraba más, etcétera. Correcto. Entonces yo empecé a buscar una manera de transportarme y hice de pronto como pensando un mapa mental, cuánto me podía demorar en bicicleta y venir aquí al tren, a esta estación, que esta era mi estación principal. Luego me di cuenta que yo llegaba a mi trabajo en 30 minutos. Uh-huh. Fui acortando el tiempo, entonces era un método muy efectivo para mí. Claro, y también empezaste como a ver la relación, cómo cambiaba también tu estilo de vida con la bicicleta, ¿no? Más allá del tiempo, también es un estilo de vida más saludable, que era lo que me contabas también. Sí, definitivamente. Yo me fui enamorando de ese medio de transporte porque me permitía ser independiente, no tenía que depender de un medio de transporte sí. A determinadas horas, sino que yo me volví, podía salir a todos los lugares que quería, podía visitar otros lugares. Empecé a perder peso también, a mejorar mi estado de salud, aunque ese no era el objetivo principal en ese momento. Era el desplazamiento. Era solamente por desplazarme. Entonces yo empecé a ver que tenía muchos beneficios para el medio ambiente, podía sentirme mucho mejor mentalmente, me relajaba.
podía hacer mi trabajo con mucha más energía y sentía que ese era como también aliciente mental todo el Claro, tiempo. claro, claro. No, y que cuando uno va en la bicicleta, siento yo, bueno, yo no, como ya les he contado en podcasts anteriores, yo monto mi triciclo, pero creo que siento que es como también un espacio donde estás muy presente y no hay, porque obviamente tienes que estar presente cuando estás conduciendo tu bicicleta y no hay espacio como para el sobrepensar o para llenarte de pensamientos que no son, pues, es un ejercicio muy de presente. Y vayamos, digamos que nos movimos muy de llegaste y tuviste tu contacto con la bicicleta y empezaste también como a ver que no solamente eras tú, sino que varias personas también se interesaban. Don, digamos, ¿cuál es? Porque no lo dijimos en la introducción, pero Claudia lidera un colectivo que se llama Ciclistas Latinoamericanos en Nueva York. Eso no empezó por ti solo, hubo un camino ahí. Yo quiero que me describas básicamente cómo empezó este camino de tu relación con la bicicleta, empezar a decir, oh, bueno, este medio de transporte me gusta más, me siento más saludable, digamos, me recarga de energía, a decir cómo, y bueno, cómo propagó esto a nivel comunitario. ¿Cómo fue ese proceso? En ese tiempo, en el 2012, cuando compré mi primera bicicleta para desplazarme, luego vi como un aviso de Bike New York en el tren y yo empecé a tener esa curiosidad, como que, oh, van a hacer un bike tour, un tour de bicicletas aquí en la ciudad. ¿Cómo será? Me gustaría participar. Empecé a conectarme con las personas, empecé a hacer voluntariado, o sea, a trabajar para diferentes organizaciones en mi trabajo, Sí, sí, tiempo sí. libre. Entonces me conecté con By New York, hice trabajo de voluntariado para la exposición anual que hacían antes del Five Borough. Ajá. Luego me conecté con Transportation Alternatives, ahí empecé a hablar más sobre las vías de bicicleta, de cómo poder apoyar y hablar en la alcaldía sobre estas vías de bicicleta y cómo nosotros, las personas de común que usamos la calle, podemos apoyar estas ideas con los concejales, con el alcalde. Entonces, también hice labor de defensa de los derechos de los ciclistas. Cuando empecé a ser voluntaria, también al mismo tiempo yo me integraba a actividades de recreación en la bicicleta, pero empezamos a ver que no había representación latina. Muchas veces no teníamos información de los eventos, empezamos a hacer o empezamos a crear la página, 5 personas estábamos integrando el grupo. O sea, como en estos eventos que tú hacías de activismo, etcétera, eras tú parte de un pequeño grupo de latinos. Sí, o sea, los que empezamos a hacer los recorridos. Entonces nos motivamos y mi esposo y yo, mi esposo que es la mano derecha, mi cofundador, Un saludo. dijimos vamos a ponerle un nombre al grupo, qué bueno tener una representación latina, vamos a diseñar la camiseta. Bueno, él estaba muy entusiasmado. Yo dije, wow, eso va a ser una cantidad de trabajo. Yo solamente pensaba porque qué es lo que puede pasar, pero a la vez... Que a la vez ustedes tenían sus full-time jobs también, ¿no? O sea, Correcto. ustedes seguían con sus jobs, con sus trabajos, pero además también hacían todo este activismo, ¿no? O hacen todavía. Sí, entonces esa motivación nos empujó a crear el grupo, mucha gente empezó a conocernos, se fue uniendo, pero había falta de información de acuerdo a los eventos, de las actividades. Entonces yo empecé a traducir, a colocar documentos dentro del grupo, a hacer mucha investigación, pues, de qué actividades habían en la ciudad. Entonces eso nos motivó a seguir. Claro, hacen todo esto y pues me parece que además no solamente que tú te involucraste por el gusto de la bicicleta, pero también empezaste a ver que habían problemas, ¿no? Y había problemas con los espacios públicos, y había problemas con los derechos de los ciclistas, etcétera, que se convirtió también en la preocupación de ustedes, pero también había como falta de espacios para la recreación de las personas que pudieran salir, grupos, salir a montar en bicicleta en grupo. Cuéntame entonces en ese momento que nace, digamos, tu grupo, ¿cuáles fueron esos primeros intereses y cuáles han sido como esos logros? Digamos, ¿cuál fue como la primera campaña que ustedes hicieron? Bueno, en el tiempo que estábamos montando bicicleta no había muchos espacios seguros o
vías protegidas de bicicleta, como las llamamos, ciclorrutas o bicicarriles. Cuando empezamos a ver la necesidad de espacio seguro para poder viajar y también para el transporte, pues nos fuimos integrando a activismo, que significa participar en actividades de protesta pacífica con otros grupos. Por ejemplo, comenzamos con la 111. En la 111 fue algo muy particular, ya Acá en estaba el Corona, dinero. sí. Había dinero, había $2 millones para hacer la ciclorruta, pero la comunidad se oponía. Entonces, ¿qué hace Ciclistas Latinoamericanos? Nosotros representamos el grupo en reuniones de Junta de Acción Comunal. Vamos y lo representamos. Hablamos del uso, yo también usaba esa vía para ir al trabajo. También en ese mismo tiempo, uno de nuestros miembros me llama un día, abril 1, recuerdo muy bien, un sábado en la mañana, y me dice: mi primo acaba de ser atropellado por un carro y acaba de fallecer. No. ¿Qué hago? Entonces ahí mismo yo me alisté, me fui al sitio donde había ocurrido la catástrofe a recoger las cosas que habían, pues, Esto fue acá en Queens. en Queens. Entonces, a conseguir abogado, qué podíamos hacer, de pronto buscar información, cómo envolver la comunidad, pero también al funcionario electo. En ese tiempo era un concejal de Sunnyside. Ajá. Y empezó todo un movimiento. Eso fue algo que catapultó una de las vías más importantes aquí en Queens, porque mucha gente usaba esa ruta para ir a su trabajo, a pesar de que, digamos, no solamente eran los ciclistas repartidores de comida que viajaban, también era gente que viajaba a Manhattan a trabajar. Claro. Entonces apareció luego gente de la comunidad herida por carros que tenían, a veces habían sido intervenidos quirúrgicamente en su pie, o etcétera, etcétera. Entonces la comunidad latina, en este caso ciclistas latinoamericanos, sentamos un precedente que nosotros también usamos las calles, que nosotros somos trabajadores, o también aprovechamos las ¿Y esa calles. vía cuál era? 43 Avenida Skillman. Claro. Instalamos la bicicleta blanca, que es la Ghost Bike. Sí. Fuimos a muchas reuniones de la Junta de Acción Comunal, nos unimos también a Transportation Alternatives. En ese mismo tiempo, o así un poco antes, habíamos instalado la bicicleta de Antonio Flores, que es aquí en el Hospital Elmhurst. ¿Y quién era Antonio Flores? Otro ciclista que había fallecido en esa intersección de Baxter y Broadway. Claro. Y en ese tiempo no había ninguna ciclorruta o una ciclorruta estándar, que es la que conecta realmente ahora a Queens Boulevard. Entonces yo, en mi tiempo libre, Claudia. todos los fines de semana me iba a recolectar firmas cuando era Queens Boulevard, a recolectar firmas a lo largo de Queens Boulevard con otros compañeros de la comunidad. Recolectamos firmas también para Skillman y 43. Más que todo esas fueron reuniones. Muchas otras actividades para poder Como presionar, sí, de claro. que las necesitamos. Y eso es muy importante, porque a veces uno como que da por hecho que pues las vías obviamente que son más ocupadas por carros, como que el espacio les merece a los carros, ¿no? Como que, ay, no, pero muchas veces como que no pensamos que hay muchas personas que se desplazan a sus trabajos, o que les gusta por recreación usar el espacio público, y literalmente por seguridad merecen obviamente una vía y el trato igual o incluso más privilegiado que un carro, que además tienen muchísimos privilegios. Háblame un poco, porque yo sé que tú, como te has encargado de hacer todo este liderazgo, sabes cómo la comunidad latina y el grupo que tú lideras, cómo la comunidad latina usa la bicicleta y por qué es tan importante para ellos. Uy, la bicicleta significa muchas cosas para nuestra comunidad, desde el primer método de transporte que pueden usar para trabajar, porque muchos llegan y no tienen otro vehículo, entonces la bicicleta es su primer vehículo y forma de movilizarse en una ciudad donde de pronto no tienen una forma para tener una licencia de conducción. Tener un carro es muy costoso. Yo no puedo comprar carro, realmente no lo puedo mantener,
pero la bicicleta me permite ir a otros lugares a desplazarme. Ujú. También es un medio de recreación porque con bajo presupuesto se logra salir el fin de semana y transportarse a otros lugares que nunca puedes visitar, pero te da ese estímulo para poder hacer otro deporte. También puedes crear una red de amistad social con la Sí, sí, bicicleta. sí. Entonces, es muy importante en la comunidad latina y muchos la usamos en nuestros países. Y cuando llegamos acá, pues muchos llegan y no tienen grupo, no tienen como un referente o qué puedo hacer, cómo funcionan las reglas en la ciudad. Entonces nos buscan muchísimo personas que acaban de llegar al país porque vienen por estudio, tienen que hacer un posgrado y de pronto me va a quedar aquí un tiempo, pueden de pronto ayudarme en esto. Entonces mucha gente nos busca por eso. Claro, y descríbeme un poco quiénes hacen parte de tu grupo y además de estas actividades de activismo, pues qué más hacen, ¿no? Porque también se divierten y se divierten mucho, según lo que yo sé. Eh, bueno, mi grupo principalmente lo conforman ciclistas de todos los países latinoamericanos, también tenemos americanos, Sí, sí. que nos han apoyado muchísimo desde nuestros principios con activismo. Eh, Nuestras actividades son recreativas. El objetivo principal de nuestro grupo es recreacional. No somos competitivos porque nosotros trabajamos, todos tenemos Sí, sí, tiempo sí. completo trabajando y pues ese sería otro nivel que nosotros no manejamos, pero le damos la bienvenida a personas con nivel intermedio y de pronto, ¿cómo se dice? De pronto Avanzado. avanzado, sí. Sí, 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 como de competitivo, pues. Sí, o sea, hay muchos que les gusta correr y tienen la fortaleza para correr. Le damos la bienvenida también a todas las personas que tengan cualquier tipo de bicicleta. Después, cuando ya van viendo que les gusta el grupo y sienten que quieren salir a recorridos más largos, pues ellos sentirán de pronto ¿Qué la tipo de necesidad. recorridos hacen? Hacemos recorridos aquí en la ciudad y también algunos van a New Jersey, van a la 9W, a otro tipo de Nyack, visitan Rockland, se van un poco más lejos. Y te pregunto cómo se ha transformado tu vida, porque yo sé que ha habido mucho cambio desde que tú ibas a este trabajo en bicicleta hasta estos años y estos últimos años en donde básicamente el trabajo tuyo se ha convertido también, pues, el espacio público y la movilidad, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí en ese lapso de tiempo desde que te enamoraste de la bicicleta hasta hoy en día? Bueno, al principio no les gustaba en el trabajo que tenía, no les gustaba que yo llegara en bicicleta. ¿Por qué? Bueno, no sentían que era el medio apropiado para yo llegar. Muchas veces también alrededor con quien trabaja son personas que les gusta el carro y en ese tiempo apenas estaba moviéndose la ciclorruta, apenas se estaba haciendo la campaña para hacer una ciclorruta en Queens Boulevard y eso atraía de pronto gente en contra y de pronto hablar de una ciclorruta la gente se sentía como ofendida porque iban a Como si perder. los estuvieras atacando a ellos directamente. Sí, y pues no sentían que yo podía estar allí, entonces me hicieron un favor cuando me sacaron. Ah, bueno, perfecto. Razón de sacarte la bicicleta. Entonces empecé a trabajar, me volví instructora de bicicleta con Bike New York por 2 temporadas. Hice trabajo con niños. Al mismo tiempo, cuando hice trabajo de voluntaria, también me fui para una organización que se llama Trips for Kids en Cunningham Park y aprendí ciclomontañismo. Yo tomé cursos de ciclomontañismo, me instruí en muchas cosas que tenían que ver con la bicicleta y leía bastante, entonces me parecía una esponja porque eso me atraía muchísimo Claro. y tenía que también prepararme para lo que venía. Pues no sabía exactamente qué iba a venir, Pero estabas preparándote para algo. Wow. sí. O sea que empezaste a involucrarte con tu trabajo ya full time en trabajos relacionados con un hobby, entre comillas. Correcto, entonces ya empecé a trabajar con Transportation Alternatives. En ese tiempo era un bike ambassador y
me tocaba estar en la calle, hablando con la gente, todo el tiempo hablando de las ciclorrutas, consiguiendo firmas, que eso es súper difícil, o sea, en la Sí. calle la gente es desconfiada, pero yo tenía, en este momento soy tan energética y tan apasionada por la bicicleta que eso no importa, cuando uno es apasionado, uno Sí, lleva la no, palabra como no. cualquier... Y qué rico ser así también, ¿no? Que tener un interés tan especial que se hace parte de tu día a día. Luego también al mismo tiempo hacía voluntariado con Queens Bike Initiative, que era un grupo de vecinos en Jackson Heights y queríamos hacer unas ciclorrutas que conectaran todos los parques. Entonces también el fin de semana nos íbamos a recoger firmas en Traverse Park, que es un parque que queda ahí en Jackson Heights en Queens, y en actividades donde regalaban cascos, allá estábamos recogiendo firmas. Entonces, todo eso, casi todos los fines de semana yo estaba ocupada en lo de bicicleta. Y bueno, ahora sí trabajo con algo relacionado que se llama Relaciones Públicas con la Comunidad para una entidad del gobierno. Claro, claro. Y tengo muchas preguntas en ese sentido porque siento que eso, primero quisiera preguntar, cuando tú dices que la gente se resiste cuando haces activismo por el espacio público, cuando la comunidad reclama más espacios y respeto para los ciclistas y las bicicletas, ¿cuál es como la razón? ¿Cuál es como su principal como miedo, diría yo? No sé si la palabra es miedo. Pues es el perder el espacio para un parqueadero, y pues yo entiendo que mucha gente trabaja en su carro, necesitan el uso del carro, pero también está comprobado que hay mucho porcentaje de gente en la ciudad de Nueva York que no maneja y se transporta en medios de transporte público como el tren, usan la bicicleta, ha aumentado muchísimo los viajes en bicicleta en los últimos 10 años. Claro, claro. Hay 2 millones de viajes. Claro, claro. Y que a la en las- final en creo que la- el activismo que hacen cuando de bicicleta espacio público, pues a la final beneficia todo porque también tiene un beneficio medioambiental. Correcto. Además, también una forma de explicar, y mucha gente no entiende esto, es que durante la pandemia la gente compró 50,000 carros en la ciudad y eso ha contribuido al tráfico, y muchas veces el movimiento y el transporte se paraliza porque hay demasiados Hay carros. demasiados carros, sí, sí, sí. Sí, claro, y la bicicleta en esto representa una alternativa, con lo que tú dices, más práctica, más rápida y eficaz, pues, en todo el sentido. Y somos un carro menos, o sea, un ciclista es un carro menos en la ciudad. Totalmente. Mi segunda pregunta, con respecto a este último punto que tocaste, es que también creo que en los grupos de ciclistas o el ciclismo, yo porque leí un artículo donde decían que las mujeres, las que iniciaron a promover el voto para la mujer, las sufragistas, acá en Estados Unidos se habían movilizado en bicicleta y que eso les había generado un nivel de independencia, ¿no? Porque también estamos hablando de la independencia. Cuéntame cuál es como esa diferencia y por qué a veces las mujeres, no sé si estoy en lo cierto, no nos atrevemos a usar tanto la bicicleta como los hombres. Yo pienso que es la sensación de seguridad y el hecho de que pronto no hay una conexión en las vías de bicicleta protegidas, que de pronto previene que la mujer se sienta segura, que se sienta protegida también. La mujer es madre de familia, quiere de pronto estar más segura viajando en un medio de transporte que conoce, y no quieren de pronto perder la vida, diría yo, Sí, en sí. la calle. Pues eso realmente ha variado mucho porque hace un tiempo, yo diría que en los últimos 5 años, la mujer sí ha tomado la bicicleta como medio de transporte. Se ha incrementado el número de mujeres en la carretera, yo lo veo. Sí, Y sí, a sí. mí me encanta ver mujeres montando en bicicleta. Yo hago contacto visual con la gente cuando estoy en bicicleta, yo saludo. A mí me da esa sensación de seguridad, también de felicidad andar en la bicicleta porque me siento bien. Claro. Y yo veo muchas mujeres montando. Obviamente necesitamos más Siempre, seguridad. sí, sí, sí. Y te pregunto, porque estábamos hablando y un poco enfatizando en por qué para la comunidad latina es tan importante este medio de transporte o cómo lo utiliza la comunidad latina. Hay muchas personas que son personas que entregan deliveries,
que pasan en bicicleta, que su día a día y su medio de transporte es la bicicleta, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan y cuáles como los consejos que tú les das a estas personas? Pues yo diría que cuando muchos ciclistas repartidores han llegado al país, ellos no tienen un conocimiento de las reglas y cómo deben seguir, digamos, seguramente en las vías de bicicleta. Muchas veces yo he visto en la calle de pronto que tienen conductas riesgosas, no siempre los ciclistas repartidores, pero mucha gente en general, porque no saben y pues de pronto no sienten en esa responsabilidad de que tienen que llevar las reglas. Sí. Entonces, yo siempre recomendaría para aquellas personas que quieren empezar a montar bicicleta, además de la bicicleta, que tengan su casco, que tengan buenas luces, que ojalá tengan prendas de vestir que sean reflectivas, porque en la noche pues no hay Claro. mucha iluminación, a veces en las esquinas o en los intersecciones, como llamamos, hay que tener cuidado porque de pronto hay pares, no siempre hay luces, pero tenemos que bajar la velocidad, Sí, sí, tener de pronto precaución. Otra cosa que yo pienso que es básica es señalizar. Muchos ciclistas no señalizan, no están acostumbrados a señalizar con los brazos, decir derecha, izquierda o voy lento, Ok. porque hay muchas ciclorrutas también que están muy llenas de ciclistas y, por ejemplo, en Manhattan, Sí, es otro mundo, sí. Distinto en, para ir en bici. en la ciclorruta del West Side, que es la más ocupada de todo Estados Unidos. La otra vez yo casi me estrello por mi culpa, porque yo Ajá. venía en una city bike y yo me fui como para un lado izquierdo sin señalizar. Entonces uno tiene que pedir perdón, ¿no? Lo Sí, 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 siento, sí, 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 sí. pero pasa. O sea, Claro. es estar pendiente y también de pronto no usar los audífonos completamente porque los audífonos a veces uno se puede desconcentrar. La música a veces no deja estar pendiente quién está atrás, si el carro viene pitando o hay un camión que viene. Entonces yo hace como un año me di cuenta que yo llevaba un parlante y es mucho más efectivo porque como somos silenciosos en la carretera, muchas veces las personas no están pendientes como los carros a veces van abriendo la puerta, Claro, los claro. conductores. O a veces los peatones van cruzando en el celular, entonces la música como que les da una eh, pista de que viene alguien. Claro. Eso me ha funcionado a mí. Te ha Pues ayudado a ti. sí. Sí, sí, sí. Háblame un poco de qué está pasando ahora en Queens con respecto al espacio público, si ustedes están involucrados en, en una campaña. ¿Qué está haciendo Ciclistas Latinoamericanos en Nueva York hoy en día? Bueno, nosotros somos parte de la coalición de grupos en la 34 Avenida Open Streets. ¿Qué significa? O sea, muchos no saben qué es ser parte de la coalición. Es también participar de los eventos, estar haciendo trabajo voluntario por la Sí, comunidad, que son actividades. Nosotros hace 9 años estamos siempre haciendo el Tour de Santa Claus, que es el primer domingo de diciembre para la comunidad. Entonces integramos mucha gente de la comunidad que nos ayuda. También hace 2 años nosotros dimos aproximadamente como 90 cascos para los niños, para las familias. Dimos aproximadamente 200 chocolates con pan. Ese día es una fiesta, por decirlo así, en la bicicleta para toda la comunidad. Mi esposo es Santa Claus, sí, entonces sí, 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 sí. Me lo dejó claro la vez que lo conocí. y eso pues nos llena de mucha alegría porque estamos haciendo algo muy bueno por la comunidad, algo positivo. Queremos que dejar esa huella de que no solamente la gente latina viene a ser una carga para este país Sí, y que muchas veces la connotación de la comunidad latina es negativa porque ellos no hacen nada por su ciudad. No, nosotros estamos
involucrados en esto. Entonces, cuando nosotros empezamos durante la pandemia con la 34 Avenida, también era mover barreras, mover vallas en la Claro. noche. Nosotros teníamos que abrir las barreras ya al tráfico. A veces era muy divertido ver los grupos de ciclismo que pasaban a través de la 34 Avenida y todos iluminados con las luces. Creo que es un espacio muy seguro también para aprender a montar bicicleta, porque vayamos al otro lado, ¿no? A veces hay personas que no nos sentimos seguras o que no saben montar bicicleta. También yo sé que en tu casa tienes varias bicicletas y que también ayudas a la comunidad en dado caso que quieran aprender. También hay clases, veo. Cuéntame un poco de eso. Bueno, nosotros ayudamos con la 34 Avenida. Nosotros donamos 11 bicicletas el año pasado para las clases. Las clases usualmente son los lunes a las 6 de la tarde, y nosotros colaboramos en esa parte. Ahora en este momento los fundadores tienen la licencia de la Liga de Ciclistas Americanos y ellos están dando las clases, lo cual es fabuloso. Hay O sea muchos que si niños. alguien quiere que nos esté escuchando aprender a montar bicicleta, que se venga para la 34 acá en Jackson Heights y recibirá sus clases los lunes. Y gratis. Y gratis además. Eso me parece muy excelente. Cuéntame si hay alguna historia en particular o cómo has visto tú las personas que empiezan en tu grupo y se van involucrando. ¿Has visto una historia de que dices, oh, esta persona llegó prevenida para montar la bicicleta y ahora se convierten en estas personas que usan el espacio público? ¿Has tenido como ese tipo de historias? Bueno, hay muchos de nuestros integrantes se han vuelto líderes. Ajá. Y ellos están contribuyendo en este momento, guiando rutas, también aprenden mucho de la parte administrativa. Ellos saben que ellos son nuestro motor, no solamente Claudia Corsino y Ronnie Corsino son los dueños del grupo y hacen un grupo, no. Yo les he explicado y todos los años les explico, este es un trabajo de grupo que se alimenta de todas las personas que colaboran y la junta directiva es el motor de toda esa energía y esa motivación para seguir adelante como grupo. Claro. Entonces ellos aprenden muchas aptitudes administrativas, son, como te digo, líderes, pueden sentirse seguros de cómo hablar en público, educan a otros a seguir las reglas. Nosotros vamos a completar 12 años como ciclistas latinoamericanos y nunca se nos ha muerto nadie en una ruta. Entonces, para nosotros eso es una ganancia en la forma en que le expresamos a la comunidad. Nosotros enseñamos sobre las reglas. Claro. ¿Somos estrictos? Sí, somos estrictos. Porque cuando vamos en grupo, no dejamos a nadie tirado. Siempre estamos pendientes de ellos, de cuidarlos en la ruta y eso lo han aprendido todos los líderes. Entonces, eso es una historia. Claro, de como que también satisfacción. han propagado ustedes el liderazgo y cualquier persona puede, o sea, cualquier persona de su grupo está en la capacidad de apoyar a otro ciclista. Correcto. Y no se les va a dejar tirados en la carretera si tienen un daño mecánico. Allí estamos nosotros. Sí. Entonces. Es un activismo muy bonito y creo que lo conversamos en alguna conversación previa y que creemos que, bueno, los latinoamericanos tenemos una relación muy emocional con el carro, ¿no? Como que el carro representa un estatus, representa como la entrada a otra clase social, o representa, digamos, lo logré, ¿no? Y especialmente yo he oído muchas personas acá en Estados Unidos, muchos migrantes que llegan y cuando compras el carro es como, lo hice, ¿no? Muchísimo. Sí, es como una, sí. Sí, una representación del estatus de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cuál sería como tu invitación a estas personas que de pronto como que dicen, respeta, quieren a toda costa su espacio de parqueadero, quieren como este espacio? ¿Cuál sería como esa invitación para que de pronto dijeran como pueden probar otro modo de movilizarse o pueden ser más flexibles con los ciclistas? Yo les diría que tienen de pronto la oportunidad de probar. Sí. Si no están seguros antes de probar el ciclismo, comprar una bicicleta pues que no sea tan costosa, venir a experimentar con nosotros
en la 34 Avenida, que es un Sí. espacio abierto. También darse cuenta que la bicicleta es un medio de transporte económico y yo sé que mucha gente de pronto va a optar por ese medio de transporte ya que el carro se va a volver muy costoso. Claro, Y en la ciudad puedes tener un seguro y poder estar pendiente de las multas. Muchas veces no tienen dónde parquear sí. porque hay mucha gente con carro, entonces pues van a terminar decidiendo por la bicicleta. Pues en realidad hay muchas formas de tratar. Claro, una invitación pues a abrir la mente, pues. Sí, a experimentar. Claro, y obviamente este activismo que lo haces en conjunto con tu esposo, no quiero dejar pasar por desapercibido eso, pues que también es un apoyo principal. Digamos, ustedes también han creado una comunidad donde la gente, imagino que los consulta no solamente por cosas de bicicleta, sino en la comunidad, ¿no? ¿Cuáles han sido como estos beneficios emocionales que ha tenido para ti haberte atrevido a hacer el liderazgo a través de la bicicleta? ¿Cómo te ha nutrido como persona este liderazgo? Bueno, pues no fue algo que yo busqué o voy a ser líder de este grupo. Realmente eso vino espontáneamente a medida que fui involucrándome más con la actividad de ciclismo urbano en la ciudad y para nosotros, tanto él como yo, que dedicamos tanto tiempo y hemos dedicado miles de horas de trabajo comunitario en la ciudad desde el 2013, nos sentimos muy orgullosos de haber logrado lo que hemos logrado hoy, porque es el único grupo de ciclismo urbano que ha sido reconocido por la ciudad en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, como un grupo que realmente ha aportado a la comunidad y que hemos dado otras opciones a la comunidad latina para que se haga deporte y que hagan Sí, algo valioso por, por su propia familia o por claro, sus con el amigos. tiempo también, porque siento que la recreación también es algo muy importante y también cómo ocupar esos espacios, por lo menos en Jackson Heights, donde tú estás, los espacios de parques no son muchos Exactamente. y la gente se tiene que desplazar a los parques, ¿no? Que ahí, pues ese es otro problema, pero pues no es el tema de hoy, pero la gente tiene que empezar a desplazarse y pues ese desplazamiento a veces para la gente o es costoso o es un poco tedioso, ¿no? Y la bicicleta como que te brinda pues digo, como esta oportunidad de explorar la ciudad de otras maneras. No sé si tienes algo que agregar para ir cerrando, porque yo te veo con una hoja que estás anotando un montón de cosas y yo acá que digo como qué cifra dejé de dar, pero no sé si tienes algo para agregar de lo que han hecho o de cómo están. Pues a mí me gustaría agregar que también una parte de satisfacción para nosotros es que hemos acogido mucha gente latina que han estado solos en la ciudad. Ah, ok, Y hay sí. mucha depresión y mucha soledad porque no tienen familia, están solos. Entonces cuando vienen al grupo, wow, me siento como una familia, tengo con quién salir el fin de semana, tengo una actividad positiva para hacer. Y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción. También me llena de satisfacción haber apoyado a muchas mujeres que se han inclinado por el ciclismo y han cambiado sus vidas porque han venido de pronto una ruptura amorosa, un divorcio, eh, no tienen de pronto una expectativa Sí, positiva para cambiar y eso también me llena de mucha satisfacción donde quiera que que estén ellas. el movimiento es muy poderoso, o sea, moverse es súper poderoso también en todo sentido emocional y creo que a veces como se carece de espacios o el acceso a los espacios es un poco a veces caro, pues la gente deja de hacerlo. Y no sé si para ir cerrando se me ocurre esta pregunta porque también ha estado mucho en las noticias últimamente y pues no sé si está en tus capacidades o no, digamos que tienes el conocimiento, pero en este momento hay, digamos, las personas que crucen una luz roja, los ciclistas, pueden ir a corte, esto como en medida de que puede ser algo malo para los ciclistas que se mueven en la ciudad. ¿Cuál es tu recomendación ahí? Bueno, pues hace mucho tiempo hay un grupo de personas de la comunidad y también del consejo que vienen presionando a la ciudad para que cada bicicleta tenga una placa, porque se han dado circunstancias en las cuales pues ciclistas que vienen en bicicleta eléctrica o que hayan patinetas eléctricas, lo que llaman scooters, de pronto que no tengan una identificación, se van pasando la luz roja. Entonces, la presión del consejo que ha llevado que ahora la policía está dando
multas criminales a los ciclistas que se pasen la luz roja. Entonces tienen que comparecer en corte, presentarse y probablemente también tengan cargos. La gente no quiere tener cargos criminales No, porque de pronto... y en este momento no. Entonces, hace una semana empezaron las leyes muy fuertes en todas las ciclorrutas, o sea, pues hay que seguir las reglas. Y una invitación pues a estar prevenidos. Correcto, de pronto también documentarse bien. Yo doy una tarjeta que es donde explica la luz del peatón, cómo usar la luz del peatón, porque muchas veces se interpreta como que estás pasando la luz roja, pero nosotros en algunas intersecciones tenemos el derecho de pasar unos 5 segundos antes que cambie la luz roja para el carro, porque esto evita que cuando el carro haga un cruce a la izquierda o a la derecha, se lleve al ciclista. Okay. Entonces, esos segundos extras son los que nos da pues seguridad. Y esa tarjeta también yo la he repartido a mis ciclistas o a las personas que... ¿Dónde puede la gente encontrar esta información en español, accesible? Si hay alguien que nos está escuchando y diga, yo no sé nada de eso, ¿dónde puedo averiguar? En la página del New York City DOT, que es el Departamento de Transporte, hay documentación sobre las leyes que están actualmente rigiendo, y también hay unas tarjetas donde están las leyes. Hay un libro que se llama Buy Smart, donde están las leyes también, explican de pronto algunas formas cómo cruzar o cómo ir en la carretera, de pronto si hay puntos ciegos por camiones. Todo está allí. O sea, yo pienso que también la responsabilidad de cada ciclista es documentarse, leer, Sí. no negarse a recibir alguna información en la calle. ¿Qué pasa? No, de mi trabajo. A veces que yo he llevado los mapas, estoy llevando las reglas de la bicicleta y la gente no lo quiere tomar. Oh, no, gracias. No quieren llevar papeles, pero, uy, ahí hay una información. No, y la información siempre es poder, y en estos momentos pues nos puede ayudar a evitarnos problemas que no queremos, y como siempre pues lo mejor es siempre la información nos ayuda a estar prevenidos. Cuéntame dónde pueden las personas buscar la información de ciclistas latinoamericanos en Nueva York. Gracias. Estamos en Facebook, es Ciclistas Latinoamericanos de New York, y en Instagram es @ciclistasNY, o sea, las iniciales de Nueva York. Sí. Y también tenemos un club en Strava que estamos haciendo muchos incentivos, premios para los participantes. Nosotros premiamos a nuestros ciclistas. Anualmente damos el ciclista del año, entonces hay mucha motivación. Para que se unan a estos grupos, los busquen, y pues nada, si les escriben, ustedes responden ahí, para que la gente que esté interesada. Claudia, te agradezco mucho por venir hasta acá, por hablarnos de este tema que es tan importante, y nada, te agradezco mucho. Ay, muchas gracias por este espacio tan hermoso, a los Herederos Radio por ser los anfitriones, y a ti también. No, muchas gracias a ti, gracias a Mauricio Bayona, que está ayudándonos acá con toda la parte técnica, y muchas gracias a ustedes siempre por su audiencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como re.interpretar, y también en nuestra página web www.reinterpretar.com. Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista.